todos bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo los subestilos del emo. Son muchísimos así que una forma de dividirlos es que vamos a hacerlos por décadas. En este vídeo van a ser los 80, por supuesto con todos sus orígenes, y la década de los 90. Ya en otro haremos el 2000 y quizás tengamos que hacer dos del 2000-2010. No lo sé, pero en este va a ser década de los 80-90. Sin hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Podríamos dividir el emo como en dos etapas, ¿vale? El emo tradicional y el emo que surgió a partir de los 2000, que la verdad es que son bastante diferentes en cuanto al tema musical. En el caso de los 80, 70, 80, hablaríamos del tradicional, trad emo. Y es aquel que tiene pues su máximo exponente en los 80, la década de los 80, y que por supuesto aquí la música sería el hardcore punk. La diferencia con el hardcore punk más, digamos, que en ese momento se había visto, es que este era más introspectivo y mucho más emocional. También era mucho más catártico, era una manera no solo de, digamos, expresar esas emociones, sino sacarlas fuera y darlas a conocer. Este emo tradicional, emo trad, se dio en Washington, Estados Unidos. Hay unas bandas muy representativas como podrían ser Fugazi, Embrace, Indian Summer. Bueno, os he puesto por aquí las bandas, ya sabéis mi problema de pronunciación. Sus características musicales serían voces gritadas o algo así como temblorosas, lo que nos transmite esta vulnerabilidad en las canciones y esta forma de transmitir estas emociones. Las guitarras serían muy crudas y por supuesto los temas serían muy introspectivos y emocionales, donde sobre todo hablaríamos de ansiedad, relaciones rotas, en fin, sentimientos digamos más oscuros. Y en esta época es la que está más fuertemente influenciada por el dick, háztelo tú mismo. Ya sabéis que el emo sí que es verdad que toma muchísimo del punk. En cuanto a la estética, sería una estética muy apagada, con colores muy apagados, camisetas sencillas, sin logos, camisetas básicas, pantalones ajustados. En cuanto al peinado y el maquillaje es mucho más natural. Y lo que sí habría es mucho accesorio tipo pues tachuela, parche e incluso algunas chapas. Aquí lo que más destacaría, como os digo, es esta introspección emocional, todo rechazo hacia lo más común, lo más mainstream, lo más conocido, y por supuesto lo que harían sería apoyarse mucho entre ellos como comunidad. Y este emo no solo conocido como el emo trad emo, sino que también es conocido como el emo core o emo hardcore. Un poco más adelante saldría el screamo, que este sería mucho más, digamos, profundo, mucho más rebelde o mucho más intenso. Y es que aquí, que deriva del emo principal, tendríamos una música mucho más intensa y mucho más introspectiva. Aquí la música es mucho más caótica, más rápida, estas voces gritadas o chilladas también abundan mucho más. Y habría también muchos cambios bruscos dentro de la misma melodía. A mediados finales de los 90, también en Estados Unidos. Y mientras que teníamos el emo tradicional, que digamos que expresaba esa angustia y esa ansiedad de una forma más pausada, más triste, más melancólica, pues teníamos el scream emo, que era como digamos mucho con más rabia, más agresividad, digamos que una emoción mucho más intensa y fuerte. Y la cuestión es que teníamos como la agresividad del hardcore punk con el modo más sensitivo del emo. Como os digo, las características principales de la música serían estas voces chilladas, gritadas. También tendríamos estos cambios bruscos en la melodía, donde pasaríamos de una melodía mucho más pausada y más emocional a otra más agresiva y más fuerte. En cuanto a los instrumentos, notaríamos la guitarra, que es muy frenética, la batería, que es muy intensa. Como os digo, estos cambios de tempo y ritmo. Las letras de nuevo serían más emocionales, pero aquí, como os digo, más agresivas en el tema de expresar el dolor emocional, la angustia, la rabia, todas estas emociones. Y algo que caracterizaría precisamente el screamo es que las letras serían, sí que es verdad que muy intensas, pero cortas. Aquí os habré puesto algunas de las bandas más representativas dentro de este género, aunque yo particularmente me gusta Envy, que es una banda japonesa, que bueno, la verdad es que yo creo que en el escenario, los videoclips y tal, pues creo que es muy fiel representativa de este subgénero del emo. En cuanto a la estética, digamos que aquí ya se va cogiendo más representación del emo. Las camisetas sí que tienen nombres de bandas, se usan también muchas chaquetas militares, cortavientos.
Por supuesto, abunda bastante la ropa oscura. Aquí es cuando empezamos a ver este look más desaliñado, este flequillo que ocupa medio rostro. Y en cuanto al maquillaje y tal, de nuevo tampoco sería excesivamente llamativo, porque en este punto lo que se intentaba destacar del Screamo era la música. Y era el foco principal y donde se intentaba centrar toda la atención. Algo que destacó dentro de Screamo es que no solo hubo una gran influencia en Estados Unidos, sino que se vio fuertemente influenciada. Durante los 90 también surgió el Wild West Emo. Es una variante bastante conocida dentro del emo y que cogió popularidad pues en el lado oeste de Estados Unidos. Se caracteriza por un sonido mucho más melódico, unas letras muy introspectivas, melódicas, suaves. Y otra característica es que las guitarras son más limpias y complejas. Aquí lo que ocurre es que sí que es verdad que hay una parte que no se siente tan identificada con estas emociones más agresivas del scream emo, con estos gritos y esta forma más, pues eso, mucho más intensa de demostrar los sentimientos, sino que buscaban algo mucho más melódico y suave. Y es cuando surge, como os digo, este subestilo. Hay como melodías repetitivas, hay ritmos irregulares, lo que ayudan a crear una atmósfera mucho más nostálgica. Las voces son mucho más claras, mucho más emotivas, más dulces, y al usar este tono pues más melódico sí que da una sensación más introspectiva. Las letras de nuevo suelen ser muy personales, hablándote pues del crecimiento personal, de las dudas existenciales, de la tristeza, de la pena, de la nostalgia, pero como os digo, de un modo más lírico, más suave, más cantado, no tan gritado. De nuevo por aquí os he puesto algunas de las bandas más representativas dentro de este género. Aquí de nuevo el look suele ser muy relajado y bastante natural, con camisetas amplias, pantalones ajustados, tonos más neutros, un peinado mucho más casual y natural, gafas de pasta, el pelo tío como más despeinado, más natural. De nuevo también tiene fuerte influencia el D. Y muchas veces también se utilizan ciertas prendas pues más vintage o más hipster. Mucha gente cree que el Midwest Emo es precisamente la esencia del emo más sensitivo y más melódico. Digamos que fue el inicio de lo que daría paso al emo más melódico. Ya sabéis que dentro del emo pues hay como eso, dos partes, ¿vale? Aquellas que son como más agresivas, mucho más tirando al punk, y luego otras que son más melódicas, pues que tiran más a eso, a un sonido mucho más suave. Digamos que hay como dos formas de expresar los sentimientos, ¿no? De una forma más agresiva y autoritaria, y de una forma pues más calmada. Por último, en la década de los 90, ya acercándonos a los 2000, saldría el post-emo indie rock. Ya sabéis, en el próximo vídeo veremos los 2000. Aquí de lo que se trata es de incorporar elementos como por ejemplo el dream pop para conseguir pues un sonido más atmosférico y experimental de lo que sería el emo tradicional. Aquí lo que ocurre es que se empieza a explorar otros sonidos, ya que en ese momento, justo cuando empiezan los 2000, que está acabando los 90, empezando los 2000, empezó a resurgir este revival del emo, pero este revival hacía que muchísima gente pues sintiera que era demasiado comercial y por lo tanto no se sentían de todo representados por ello. Es entonces cuando toma, digamos, relevancia a estas bandas que son de, a lo mejor, no tan conocidas ni tan comerciales, pero que expresan bien esta atmósfera introspectiva que siempre ha caracterizado al emo. Las canciones tienen más arreglos, tienen menos cortes abruptos, es mucho más melódica, más lineal. Hay otra influencia de otros géneros alternativos, como por ejemplo el dream pop. Y ahora las letras de las canciones no es que sean solo introspectivas, sino que son bastante poéticas, donde de nuevo se hace bastante hincapié en lo que serían las relaciones personales, el crecimiento personal, qué esperas de la vida, en fin, como pensamientos más comunes dentro de lo que la juventud en ese momento se podía plantear. De nuevo por aquí os habré ido poniendo algunas de las bandas más representativas dentro del género, y aquí la estética sería muy sombría, de nuevo bastante más alejada de los próximos subestilos que venían del emo, que eran mucho más cargados. Aquí era mucho más sobrio. Tenía fuertemente influencias indies de underground, es decir, prendas sueltas, anchas, cómodas. De nuevo cogía bastante elementos retro, vintage. Y el peinado no era ni tan dramático, al igual que el maquillaje tampoco era más dramático. Como os digo, se buscaba un look más natural, más desenfadado. Es decir, un estilo así como casual y urbano. Aquí digamos que esta etapa es más dedicada a la experimentación, hay como un salto a una madurez porque las letras así lo expresan. Hay una madurez en cuanto al sonido de la música, en cuanto a las letras y en cuanto a la misma gente que forma parte dentro del subestilo, que es mucho más madura y mucho más adulta. Digamos que podía ser el puente entre lo que era el emo clásico, el emo tradicional, junto con el emo que estaba por venir.
Y aquí básicamente fue una época de experimentación y de expresión artística. Recordar que el emo, al igual que la subcultura gótica, son subculturas porque no forman parte pues de ningún movimiento político, tampoco social. Ellos sí que es verdad que les gusta mucho el hacerlo tú mismo por conservar, digamos, su esencia, desde un punto de vista, como os digo, más artístico. Este punto de vista artístico, que muchas veces es confundido con la política, ya lo hablé bastante bien en el vídeo de los Nazichi, donde efectivamente se puede ver cómo ciertas expresiones artísticas, aunque se utilicen elementos políticos, ¿no? Como puede ser elementos del comunismo, también hay, por cierto, también hay una moda que es comunista chip, o sea, si queréis también que hable de ello, pues también podemos hablar de ello, ¿vale? Dejadme en los comentarios si es que queréis un vídeo de en moda comunista, ¿vale? También tomando elementos, pero de nuevo son expresiones. Hasta aquí el vídeo de hoy de, digamos, los subestilos emo de la década de los 80 y los 90. Recordaros que próximamente vendrán los 2000, ahí sí va a ser bastante más amplio porque, bueno, hubo un revival, se empezaron a... Con el tema de lo que es internet, la verdad es que hubo un revival y hubo bastante mezcla de estilos y tal. Así que surgieron bastantes ramas, bueno, subestilos dentro del emo, así que ese será un poquito más amplio. Intentaré decirlo más corto para que no sea súper largo el vídeo, pero sí que es verdad que el 2000, 2010, 2020 pues sí que ha habido ahí un revival y hay bastantes subestilos, sobre todo con el auge de redes sociales como la maldita TikTok. En fin, espero que el vídeo te haya gustado y lo hayas disfrutado. Recuerda que me ayudas una barbaridad haciéndote miembro del canal a partir de 1,99 y disfrutarás de contenido exclusivo. No solo vídeos, sino que te metes en el Discord, hay una sala donde recibirás vídeos, o sea, películas, libros, en fin, de todo, muy amplio. Otra manera es darme un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar que está aquí debajo, y tienes un detalle pues con esta creadora. Pero si tú eres pobre, no te preocupes, me ayudas muchísimo si compartes, te suscribes y le das me gusta. Coméntame, los comentarios me dan la vida, y aparte si quieres un vídeo, pues tú me lo dices y yo te lo hago más pronto que tarde. Sin nada más que decir, recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeo, directo, short. Si tú no ves antes, real, es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía, de psicología oscura, asesinos y demonios. Seguimos tus pasos entre libros y sinfonías.